Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros hermanos, amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos bien contentas de estar, bien contentos o contentas de estar aquí una vez más en esta programación para el Ministerio de Beauty for Ashes Family. En el día de hoy vamos a tener una plática bien importante en estos tiempos. Se trata de la familia. Y es bien importante dentro de la composición familiar, cuando estamos hablando de la familia y cuando hablamos de familia, ¿qué es familia? ¿Qué podemos decir familia? Y familia es toda aquella composición familiar que no necesariamente conecte con vaso sanguíneo, ¿verdad? Directo, vamos a poder decir, o primario. Dicho esto, como mamá y papá, puede ser familia, una abuelita que esté criando a su nieto, ese es mi caso. Puede ser familia, una persona que esté al cuidado, digamos una tía, cuidando a sus sobrinos. Así que toda aquella persona que se convierta en un cuidador, ¿verdad? En un cuidador, aunque no tenga un lazo sanguíneo, puede ser una persona que se quedó cuidando, no sé, el hijo de una amiga o de un amigo y se convierte entonces familia. Así que vamos a esperar que nuestra persona recurso se conecte en la noche de hoy y es el pastor O'Neill Román. El tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, en la noche de hoy, en la tarde de hoy, ¿verdad? Para muchos es Dios salva a mis hijos. ¿Y qué padre o madre no quisiera que Dios salvara a sus hijos? Yo creo que tú y yo nos podemos, amada hermana y hermano, podemos identificar con esta palabra. Pero vamos a esperar. Estamos esperando que se conecte el pastor. Estamos bien contentas en esta noche de estar con ustedes y veo que las hermanas se están conectando por ahí. Un saludito a Maribel Fontanés, nuestra amada hermana que estuvo la semana pasada con nosotros. Tenemos a Rebeca Pimentel. Rebeca es parte de este ministerio. Rebeca es la persona encargada de el departamento de oración que tan importante es para cualquier ministerio. Está Jacqueline Rivera, un saludito. Jacqueline Rivera es mi amada madre, ¿verdad? La que Dios puso después de mi madre biológica. Por eso es que le estoy diciendo, familia no necesariamente es alguien que esté ligada a tu sangre. Así que vamos a ver. Tengo aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a mandarle la invitación al hermano Lourdes Flores. Ahora, amada hermana, Dios te bendiga y bienvenida a esta programación de Dios salva a mis hijos. Estamos esperando que la persona recurso nos se conecte. Ya le envié la invitación. Así que vamos a esperar que el pastor se conecte. Rebeca, hazme un favor, envíale a Nereida un mensaje para ver si el pastor está teniendo dificultades para conectarse. Si me puedes hacer un favor. Y si por favor las hermanas me dicen si se está escuchando bien, si me escuchan bien, si me ven bien, si no hay problemas de conexión, si no hay problemas de audio. Le acabo de enviar un mensaje al pastor y creo que sí que está confrontando problemas para conectarse. Gracias, Maribel, gracias.
Nereida, Dios te bendiga y te guarde. Envíamele un mensaje al pastor. Creo que él está conectándose de la laptop y de la laptop se hace la conexión un poco más difícil. Del celular es que podemos hacerlo mejor. Si le puedes enviar un mensaje, te lo voy a agradecer. Cuéntame qué están haciendo, amadas hermanas. Cuéntenme por qué es tan importante para ustedes este tema. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este tema? Yo tengo muchas expectativas y créame que es muy valiosa esta información. El pastor le va a hablar un poquito más adelante. Gracias, Nereida. Un poquito más adelante sobre de qué se trata. Porque, vamos a ver, porque creo que aquí, perfecto. Perfecto. Ya está aquí con nosotros el pastor O'Neill Román. Se está conectando. Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Me escucha bien? Le escucho muy bien, Dios les bendiga. Estaba tratando de hacerlo con la laptop, pero vi que es un poquito más difícil la situación. Sí. Pero esperamos que con la gracia de Dios podamos pasar un rato agradable. Amén, amén. Y podamos compartir un poco de lo que el Señor hace en la vida de la familia. Yes, yes. Estamos aquí bien contentas de estar con usted, ¿verdad? Y platicando. Este es un tema bien importante que yo estoy seguro que estamos bien ansiosos de escuchar lo que Dios puso en su corazón y que asimismo usted transmitirá al pueblo de Dios. Antes, pastor, de comenzar, vamos a elevar una oración para todas aquellas personas que están conectadas y todas las personas que así van a estar conectándose y poniéndonos en manos del Señor. ¿Usted podría dar esa oración de bienvenida? Claro que sí, estaremos orando. Oramos. Padre que mueras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora nos acercamos a tu trono de gracia para pedirte que tú puedas hablarnos en esta hora. Que tú puedas tocar nuestros corazones, pero que sobre todo luego de tener esta conversación podamos tener fe en tus promesas y fe en Cristo Jesús. Gracias. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Y amén, y amén. Saludos, Francesca. Bueno, pastor, el tema de hoy, Dios salva a mis hijos. Tenemos el placer, ¿verdad?, de que el pastor O'Neill Román nos acompaña en la noche de hoy. Y pastor, ¿cómo nace Dios salva a mis hijos? Wow. Dios salva a mis hijos nace un tiempo después que mi hijo nació. Un tiempo después que Jonathan nació, nace Dios salva a mis hijos. Estuve meditando mucho en la situación de las familias de la iglesia, en la situación de las familias de la comunidad, y es interesante ver cómo los hijos de los hermanos, por lo general, al cabo de un tiempo abandonan la fe. O no necesariamente abandonan la fe, abandonan un rumbo en el cual se les crió. Porque no abandonan de todo, ellos siguen creyendo, nuestros muchachos siguen creyendo, porque dice la palabra de Dios en Proverbios, el sabio Salomón, que cuando instruimos a nuestros hijos en el camino, esa semilla permanece ahí y mora ahí. Dice que cuando aún fuere viejo, esa semilla sigue ahí. Por lo tanto, ellos tal vez estén un poco traviesos en la vida, es el término que me gusta utilizar. No me gusta utilizar perdidos, no me gusta utilizar que abandonaron todo. Están un poco traviesos, pero a pesar de que estén traviesos, hay un Dios en los cielos, hay un Padre amante que aún tiene un lugar para cada uno de nuestros hijos traviesos. Así que estuve meditando y yo decía, Señor, ¿qué se puede hacer con las familias de la iglesia? A la misma vez pensaba en que yo no quiero que mi hijo abandone, no quiero que mi hijo se pierda, no quiero que mi hijo se convierta en un hijo travieso, aunque todos somos hijos traviesos. Entonces comencé a estudiar la palabra de Dios y es ahí que me topo con la promesa del libro de Isaías en el capítulo número 49, versículo número 15 y 25,
donde ahí el profeta nos dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño que dio a luz, pero aun si fuera posible, yo no los olvidaría. Pero así dice el Señor: los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo, yo salvaré a tus hijos. Santo. Y con ese texto comenzaron a surgir muchas ideas de temas, muchas ideas de textos. Le comento al pastor Ismael Pérez Maisonet, un gran amigo, la idea que está Dios poniendo en mi corazón. A él le gusta, me dice: mira, yo creo que eso nadie lo ha trabajado, debieras de trabajarlo más. Y comenzamos a trabajar y a buscar el tema de los hijos a través de todas las Sagradas Escrituras. Y podemos ver que hay una promesa para los padres, la promesa de que si tú crees, tú y tu casa serán salvados. Ese texto no tiene una condición cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, al libro de los Hechos. Ese texto es claro, sin condiciones. Solo se necesita que una sola persona crea para que pueda ocurrir un milagro en la familia y en las casas. Solo una persona. Y Pablo lo abunda más cuando dice que el marido que es infiel es santificada en la mujer que es creyente, o al revés, o la mujer que es infiel es santificada en el marido que es creyente. Y el texto de Pablo añade diciendo: y si vuestros hijos fuesen inmundos, serán declarados santos. Solo se necesita una persona, uno que crea. Y si tú eres ese uno que crees y das el paso de fe, Dios hará milagros. Dios hará milagros. Y así es que como comienzan a hacer Dios salva a mis hijos. Comienzo a dar esa semana en la primera iglesia, que fue en Florida. Me acuerdo que fue en la iglesia de Melbourne, Florida, y fue un éxito, por la gloria de Dios. Luego me traslado nuevamente a Puerto Rico y en diferentes iglesias me comenzaron a invitar para presentar esta temática. Ya la hemos presentado en más de 50 iglesias, ya sea en Puerto Rico o Estados Unidos, llevando una palabra de esperanza a los padres, porque dice la profecía, dice el libro de Oseas, que antes de que Cristo venga, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es por eso que los padres no pueden perder la fe, porque hay una promesa para ti, hay una promesa, y lo lindo es que cuando Dios dice algo, como lo que dice aquí en Isaías 49:15, dice: pues yo pelearé contra quienes peleen contigo, yo salvaré a tus hijos. Sí. Hay algo, y es que dice el profeta Jeremías, si mal no me equivoco, que todo lo que sale de la boca de Dios no puede regresar a él vacía, sino que tiene que cumplirse. Y si Dios dice que salvará a tus hijos, tú debes de creerlo, porque Dios lo ha dicho. Amén, amén. Y esta parte de este, ¿verdad?, mensaje de Dios salva a mis hijos, está en la radio, ¿verdad? Tiene una programación radial. Se ha extendido a un campamento. Cuéntanos de eso, pastor. Pues al cabo de un tiempo tengo un amigo, Anthony Rosado, que me escuchó presentarlo a ustedes y me dice: eso me gusta, deberías de llevarlo a la radio. No teníamos dinero, así que me acuerdo que un día él me lleva a una emisora en el pueblo de Isabela, en Puerto Rico, y me dice: aquí es que vamos a tener el programa. Y yo digo: pero tú estás loco, yo no tengo dinero, no tengo nada. Y él me dice: el dinero va a aparecer. Y me hace firmar un contrato. Para presentar el programa a través de la emisora. Lo interesante es que tuvo un éxito rotundo. La gente empezó a vernos en el Facebook Live que hacíamos mientras estábamos en la emisora. En eso llega la pandemia, dejamos de presentarlo en la emisora, pero lo seguimos dando por Facebook Live, y actualmente estamos por Facebook Live todos los viernes a las 9:30 de la noche, hora de Puerto Rico, hora del Atlántico, 9:30 de la noche, y ahí tenemos un grupo de personas que nos ayudan con diferentes especialidades. Me pueden buscar a través del Facebook como Pastor O'Neill Ministries, y ahí va a encontrarse con Dios salva a mis hijos. Pastor O'Neill Ministries. O'Neill se escribe O-N-E-I-L-L. Pastor O'Neill Ministries, y ahí podrán encontrar la programación de nosotros y otras más que otros compañeros van compartiendo también.
Qué bueno. Y háblenos del campamento. El campamento ha sido algo muy lindo. La primera persona que me le acerqué para que me ayudara fue a mi gran amigo el pastor Juan González. Actualmente él es pastor retirado y él me dice, yo quiero participar, yo quiero ser parte de esto. Y comenzamos con él. También se me acerqué al pastor Edwin Rivera, que es director de la Academia Adventista de Arecibo. Le gustó el proyecto y entre los tres comenzamos en la radio y en el Facebook. No nos hemos separado, continuamos juntos. Lo único que ahora con otros invitados que se han ido uniendo y que se van alternando poco a poco. Tenemos 2 psicólogos, tenemos un profesor de escuela, tenemos otra profesora de escuela, tenemos una consejera profesional, etcétera. Por lo general, aunque discutimos temas de todo tipo que tenga que ver con la crianza de los hijos, por lo general nuestro target es la palabra de Dios. Amén. Usted dice la palabra de Dios con referente a nuestros muchachos. Una vez al mes hacemos unas noches de intercesión. El último viernes del mes hacemos una noche de intercesión donde invitamos a los hermanos a que pongan a sus hijos en el chat para nosotros poder orar por cada uno de ellos. Wow. Qué hermoso, qué hermoso. Pastor, ¿usted cree que dentro de la iglesia se están educando sobre las promesas, a los padres, sobre las promesas de Dios sobre los hijos? ¿Usted cree que este tema se abarca y se le está dando este tema a los padres? Wow. Es interesante que tristemente no se habla mucho con referente a los hijos. Por lo general hablamos cuando el hijo está perdido, vamos a orar por él, pero ahí lo dejamos morir y todo, y no abundamos. No tratamos de ayudar a ese padre que está sufriendo a que se pueda levantar, a que pueda tener fe en que Dios puede hacer un milagro en la vida de sus hijos. Tristemente, si ocurre muy poco, casi no lo vemos. Es más, podemos ver cómo las iglesias son muy prontas a aplicar disciplina eclesiástica en la vida de los muchachos de nuestra iglesia. Y lamentablemente lo que estamos haciendo con esto es lanzándolo al mundo muy rápido. Yo creo que una alma vale mucho para Cristo. Amén. Y cuesta mucho. Y somos muy prontos para aplicar disciplina, pero no para levantar. Es triste lo que estoy mencionando, pero es lo que he podido yo ver. No necesariamente va a ser así en todos los lugares. Yo sé que hay iglesias que trabajan en favor de los muchachos. Yo sé que hay iglesias que trabajan con los padres. Pero en forma general, no ocurre. No ocurre, no predicamos sobre esto, no hablamos de la esperanza, no hablamos de la intercesión, no hablamos de lo que Dios hace, de lo que es Él con nuestros muchachos. Dice un texto en el libro de Mateo, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, imagínate el Padre Celestial. O sea, hay un principio bíblico de que Dios Padre actúa hasta lo último por sus hijos. Pero eso no se habla en la iglesia. Wow. Y estoy muy de acuerdo con usted, que nos estamos limitando. El ser humano es un ser integral, ¿verdad? Que tiene unas experiencias reales, que necesita unas herramientas. No todo el mundo, ¿verdad?, tiene unas herramientas específicas para ejercer la labor que le ha tocado ejercer en este mundo, sea cual sea. Y qué bonito es poder tener esas herramientas y que la iglesia pueda darlas, ¿verdad? Dentro de Dios salva a mis hijos, se dan una serie de temas o se desarrollan una serie de temas. ¿Cuáles son los temas que se tocan dentro de este tema? Bueno, por lo general, para yo poder presentarlo todo, yo necesito una semana, mínimo. Lo he dado en algunas iglesias un fin de semana,
pero por lo general yo pido una semana porque me gusta irlo llevando poco a poco en la mente de los hermanos y lo puedan internalizando, porque es mucha información. Primero le hablamos a los hermanos sobre cómo Dios oye las oraciones de los padres y le hablamos de las promesas que hay en la palabra de Dios con referente a ellos. Luego le hablamos con referente a aquellos hijos que quieren huir, que quieren salir corriendo, que ya no quieren estar más en la iglesia. Ese tema lo hemos titulado Deja a tu hijo huir, déjalo pelear. Deja a tu hijo huir, déjalo pelear. Y cómo el tú no hacer nada es la mayor acción que puedes hacer. Luego le presentamos a los padres cómo Dios salva a nuestros hijos de la muerte, cómo Dios salva a nuestros hijos de la muerte. También les presentamos a los padres cómo nuestros hijos aún no están perdidos. No podemos decir que nuestros hijos están perdidos mientras estén con vida. Jamás. Y aún si han muerto, tampoco podemos decir que están perdidos, porque quien único sabe quién se salva y quién se pierde es Dios. Y no sabemos si tú educaste a tu hijo por el camino del bien, no sabemos cuál fue el último pensamiento que pasó por la mente de ese muchacho. Les presentamos a los padres que siempre en el cielo hay un lugar para un hijo rebelde. Y ahí hablamos un poco sobre la rebeldía, hablamos sobre Absalón, específicamente un hijo rebelde del rey David, y cómo el rey David, aún sabiendo que su hijo estaba rebelde, todavía quería tener a su hijo en la mesa del rey. Y así, si David, siendo malo, era capaz de eso, como nuestro Padre Celestial no es capaz de decir, mira, hay un lugar para mi hijo todavía. También hablamos sobre cómo debemos de esperar a nuestros hijos. Nos basamos ahí en la parábola del hijo pródigo, cómo ese padre esperaba a ese hijo todos los días. También les mencionamos a los padres el llamado que Dios tiene para cada uno de nuestros muchachos, y es que Dios llama a nuestros hijos para que sean cabeza y no cola. Amén. Dios llama a nuestros muchachos para que sean los reyes, los reyes, los virreyes en el reino de los cielos. Y finalizamos hablándole a los padres que esta batalla no se gana si tú no la peleas. Amén. Y hacemos una exhortación diciendo, tienes que pelear por tus hijos, tienes que aprender a interceder, tienes que orar por ellos. El libro de Lamentaciones, el capítulo número 2, dice que es tiempo ya que nos levantemos en la noche, cuando los guardias inician su ronda, que levantemos al cielo una oración de todo corazón, porque nuestros muchachos están muriendo. Lamentaciones, Jeremías dice, de hambre en las calles, pero sabemos que no solo mueren de hambre espiritual, están muriendo de diferentes cosas. Y le corresponde a papá y a mamá levantar un altar como hacía Job todos los días. Dice el libro de Job que en el capítulo número 1 que Job levantaba un altar a Jehová todos los días. No uno por cada uno de sus hijos. ¿Cuánto tiempo él dedicaba a interceder por sus hijos? Pues mucho tiempo, porque levantar un altar no se levanta de la noche a la mañana, le coge tiempo el levantar un altar, después poner allí la leña, después colocar el cordero, después sacrificar ese cordero, después elevar esa oración, esperar que ese cordero se consuma. Eso coge su tiempo. Y Job todas las mañanas hacía un altar por cada uno de sus hijos y decía, quizás ellos habrán pecado. Aquí yo quiero entrar a un punto muy importante, padre y madre que me estás escuchando. Dios coloca en tus manos el poder de interceder por ellos, el poder de pedir perdón por los pecados de tus hijos. Y esto tú lo encuentras aquí en el libro de Job, pero también lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, como Moisés también intercede por el pueblo y pide perdón por los pecados del pueblo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 17, encuentras a Jesús también pidiendo perdón por los pecados del pueblo. O sea, que tú que quieres interceder por tu hijo, Dios te da a ti la facultad, el don de poder pedir perdón por tu muchacho. La autoridad. La autoridad, pudiéramos decirlo también, la autoridad. Y es bien importante que los padres sepan esto. Es bien importante porque hay que pelear. Y esta pelea no es fácil.
Esta pelea se gana con padres comprometidos y dispuestos a desarrollar cicatrices en sus rodillas. Eso es lo que se necesita para salvar a nuestros muchachos. Padres que estén dispuestos. Mira, Lamentaciones dice que nos levantemos en la noche. Job dice que se levantaba muy temprano de mañana. O sea, tenemos que estar en alerta en todo momento por la vida de nuestros hijos y más si están ellos traviesos. Wow, qué poderoso. Me llamó mucho la atención, pastor. Esta batalla no se gana si tú no la peleas. Esa afirmación me encantó y es muy cierta. O sea, si tú no enfrentas, si tú no estás dispuesto a ir a esa pelea, a pelear por tus hijos, entonces no vas a ganar la batalla, sino que vas a estar ahí constantemente en una batalla que no va a terminar. Wow, qué poderoso. ¿Alguna experiencia, pastor, que nos pueda contar de algún padre que este movimiento, este tema que se ha estado exponiendo a través del tiempo haya impactado, algún testimonio donde se haya restaurado ese padre y los hijos que usted nos pueda contar? Recién comenzando a presentar los temas, nunca me voy a olvidar que en el pueblo de Mayagüez estuve, bueno, entre Mayagüez y Añasco, en la Guardarraya, hay una iglesia allí. Estuve presentando toda una semana esta serie de temas e intercediendo, porque nosotros no solamente estamos una semana hablando, estamos una semana intercediendo. Yo a los pastores que me invitan les explico cómo vamos a hacer un muro de intercesión. Y ahí colocamos fotos de cada uno de los muchachos, cada uno de nuestros hijos, y todas las noches estamos orando por cada uno de ellos. Me recuerdo que en esta iglesia comenzamos un sábado a predicar y lunes una hermana se me acerca y me dice que tiene problemas con su hijo, que hace años no lo llama el hijo a ella, que hay una muy mala relación. Y yo dije, hermana, vamos a orar muy fervientemente por ese muchacho. O sea, hay momentos en que tú como padre no puedes hacer nada. Y cuando los muchachos ya crecen, entran en la adolescencia, los padres que me están viendo, llega un momento en que ya tú dar órdenes, aplicar disciplina no funciona mucho. Ahora simplemente te corresponde confiar en lo que tú hiciste, confiar en lo que tú hiciste y confiar en el gran poder de Dios. Porque también como padres cometemos errores o hemos cometido errores. Sí. Tal vez le estamos hablando a algún padre, a alguna madre que vino a conocer al Señor ya en su adultez y en su edad y sus hijos ya son adultos y dice, espérate, yo a mi hijo no lo encaminé en el camino del bien. Pues mira, no, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Tú colócalo allí, Dios va a hacer algo. Me acuerdo que le mencionamos a la señora que íbamos a estar orando, que no perdiera la fe, que Dios iba a hacer algo. Y estuvimos orando lunes, martes, miércoles. Y ese jueves, cuando yo llego a la iglesia, la hermana me llama aparte porque quiere hablar conmigo. Yo le digo, pues que no hay ningún problema, que cuando se acabara el culto, nos sentábamos un ratito en la iglesia, en una esquinita y hablábamos. Así mismito lo hicimos, se acabó el culto y ella me comienza a expresar que su hijo, que por tantos años no la llamaba ni quería saber de ella, esa noche anterior ella se acostó diciéndole al Señor, Señor, Él está en tus manos, estamos orando por Él. Y el teléfono le suena y es su hijo. Es su hijo y le dice, no sé por qué te estoy llamando, pero algo dentro de mí me pidió que te llamara. Y la mamá le dice, sí, yo sé por qué me estás llamando, porque estoy orando por ti durante toda la semana en forma especial. Y no solamente yo, sino toda la iglesia también. Toda la iglesia está orando por ti. Y el hijo le dice, qué lindo, me gusta eso. Y la mamá le dice, sabes que yo quiero que volvamos a tener una buena relación como la tuvimos en algún momento dado. Y el muchacho le mencionó que a él también le gustaría que eso volviera a suceder. Así que esta madre, ese día, esa noche, cuando llegó a la iglesia, quería compartir eso conmigo rápidamente, porque Dios estaba haciendo un milagro en la vida de su familia. Y en donde quiera que hemos presentado, Dios ha hecho milagros. O sea, esto no es que
Dios lo va a hacer en un futuro, no. Dios comienza a trabajar en el momento. A ti, padre, madre que me estás viendo, si tu hijo está en obscuridad, si tu hijo está en tinieblas, si hay un desorden en la vida de tus hijos, déjame decirte que así estaba este mundo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Yes. Pero dice la palabra de Dios que a pesar de que había obscuridad, tiniebla y había un revolú, un desorden, en Puerto Rico le decimos un revolú, a pesar de que había un desorden, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y si en la vida de tus hijos hay oscuridad, hay tinieblas y hay un desorden, papá que me está escuchando, mamá que me está escuchando, el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se está moviendo en estos momentos en la vida de tus hijos. Wow, solo tienes que creer. Solo hay que creer. Amén. Solo hay que creer y confiar en la palabra de Dios. El rey David en un momento dado dice, y si yo decido de hacer de las moradas mi tiniebla, en otras palabras, si yo decido abandonar toda la luz y vivir en pecado toda mi vida, él dice, aún allí me encontraré contigo. Eso hace. O sea, nada detiene el poder de Dios. Wow, qué poderoso, qué poderoso. Bien importante que nosotros, ¿verdad? Los padres, yo tengo 4 hijos y puedo identificarme. Como usted dijo, pastor, no cometemos muchos errores, pero nos creemos que lo sabemos todo. Y muchas veces nos creemos también que siempre estamos en lo correcto. Se vale pedir perdón. Se vale pedirle perdón a los hijos, se vale tratar de construir el puente que en un momento se rompió. Y es bonito que un padre pueda clamar por sus hijos, pero también que un padre vaya delante de la presencia del Señor y le diga, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me guíes, necesito que pongas las palabras correctas, necesito que me hagas sentir o que me reveles qué es lo que le pasa, cómo se está sintiendo, porque muchas veces somos bien rápidos para señalar, para regañar, para amonestar, pero somos muy lentos para escuchar. Casi imposible escuchamos, sino que rápido, antes de que el niño hable, ya nosotros tenemos una respuesta. Tenemos que escucharlo porque muchas veces ellos quieren hablar y expresarnos cómo se siente. Y no invalide el sentimiento que pueda tener su hijo, porque muchas veces decimos, eso es una tontería. Es una tontería para usted que es adulto y a lo mejor está ya un poco más maduro, pero para la mente y el corazón de él en ese momento, de esa etapa en la que vive, significa mucho. Así que wow, este tema me encanta, este tema está maravilloso. Pastor, entonces, ¿qué herramientas en el día de hoy le podemos dar a esos padres para que puedan ayudar a sus hijos a que permanezcan en la fe y no la abandonen? Porque ciertamente estamos viendo, como usted dijo, que hay una gran deserción de jóvenes. Los niños están ahí, pero porque no les cuesta otro remedio, pero los jóvenes están abandonando la fe. Cuéntenos qué herramientas podemos tener nosotros como padres para evitar que esto suceda, tanto herramientas en acción como herramientas espirituales. Mira, si hay algo que realmente nuestros muchachos necesitan es un buen modelaje. Amén. No necesitan tanto palabras, necesitan modelaje, necesitan padres que den el ejemplo, porque tú puedes decir muchas cosas con tus palabras, pero si tus palabras no están acompañadas de acción, de nada te sirve. O sea, nuestros hijos, hoy yo estaba viendo un meme en Facebook que me llamó mucho la atención porque a mí me gusta mucho leer y decía, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a leer? Pues sencillo, lee tú. O sea, si tú quieres que tu hijo aprenda cosas positivas, haz tus cosas positivas. Uno de nuestros colaboradores, el pastor Edwin Rivera, él dice, nunca vas a saber cuán negativa es una conducta tuya hasta que no veas a tu hijo haciéndola. Nuestros
muchachos aprenden por modelaje, por testificación, no por palabras. Y hay algo que tenemos que aprender es hacer modelos aptos, modelos positivos en la vida de nuestros hijos. Que si tú le dices no robes, es porque tú no estás robando. Si tú le dices no hables mal de fulano, es porque tú no estás hablando mal de fulano. Si tú le dices no mientas, es porque tú no estás mintiendo. Porque en la que tú hagas algo diferente a lo que tú estás diciendo, eso va a repercutir en el futuro. Y los primeros 9 años son clave en la vida de nuestros muchachos. En esos primeros 9 años les formamos el carácter en la vida de ellos. Por lo tanto, ellos en esos primeros 9 años son esponjas. Y es bien importante que papá y mamá sea un buen modelo a seguir en la vida de cada uno de ellos. Herramienta. La gran mayoría de la gente dice que no hay un libro para ser papá, que te indica a ti cómo ser papá. Y yo le digo a la gente que tú te equivocas. Sí hay un libro. Wow. Y es la palabra de Dios. Claro. Es la palabra de Dios. Si tú como papá escudriñas la palabra de Dios, encontrarás las instrucciones y los ejemplos para que tú puedas educar a tus hijos en el camino de Dios. Amén. Amén, estoy completamente de acuerdo con usted. El testimonio que usted pueda dar en su casa primeramente. Y yo le voy a contar un pequeño, ¿verdad? Un pequeño testimonio mío personal. Yo pastoreé jóvenes por muchos años y llegué, ¿verdad? Donde estoy ahora mismo. Yo soy puertorriqueña y viví muchos años en Puerto Rico, pero cuando llegué aquí me da lo que le llaman un cultural shock, un choque cultural, donde estoy pastoreando jóvenes completamente diferentes a los jóvenes que yo estaba acostumbrado a pastorear. Entonces, estos jóvenes acá no tenían ningún tipo de temor a Dios, no había una estructura, no había un temor, no había un respeto a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien mínima tenían conocimiento de la palabra, aunque desde pequeños estaban asistiendo a la iglesia. Entonces, mientras yo estuve educando, ¿verdad? A estos jóvenes, me encuentro que ellos tenían, no se sometían a la palabra del Señor como deberían, y yo empiezo a investigar, y es que quienes estaban detrás de los jóvenes que eran sus padres, ¿verdad? Estaban viviendo una doble vida. Vivían una vida en su casa y vivían otra vida. Era completamente diferente lo que ellos vivían en la casa y lo que ellos vivían en la iglesia. Así que estos jóvenes, dentro de esa formación de identidad, estaban teniendo ese choque de que ellos también podían hacer lo mismo. De que ellos entonces eran una cosa en la casa, una cosa en la iglesia, y cuando yo empiezo a investigar por qué, bueno, mi mamá lo hace o mi papá lo hace, ¿verdad? Y para mí fue algo bien difícil, que tuve que meterme en ayuno y en oración, porque tuve que hacer una reunión de padres y enfrentar a los padres a decirle: esto es lo que estoy confrontando, y por esto es que tanto usted como yo estamos confrontando problemas para la educación espiritual de estos jóvenes. A medida que usted me permita a mí llegar a ellos, pero me tiene que ayudar, ¿verdad? Y si usted necesita ayuda, pues se le da también, ¿verdad? Esa ayuda a los papás, pero el tener que enfrentar a los padres y decirle: oye, ya sé que se vive otra cosa en la casa, para ellos es difícil, y hubieron muchos que hasta tuvieron un poco de... se molestaron, obviamente se van a molestar con los jóvenes, porque tú no tienes que estar ventilando lo que pasa en la casa, en la iglesia. Pero qué triste es enfrentar con una realidad y no trabajarla por el bien de tus hijos, ¿verdad? Porque ahí está el problema. ¿Cuánto amas tú a tus hijos? Lo suficiente para entonces tomar una decisión y pelear
por esa batalla que están enfrentando. Así mismito es. Hay algo que nosotros hablamos mucho en nuestros programas y algo que yo enfatizo mucho durante esta semana, y es que nuestros hijos necesitan un cuidado Amén. espiritual. Cuando nació Sansón, cuando se le dio a sus padres la noticia del nacimiento de Sansón, a esa madre, a ese padre, no solo se le dijo a la mamá se le dijo, mira, el niño no comas vino, no tomes vino, no comas uva, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga... Y búscalo en la palabra de Dios, en el libro de Jueces. A la mamá de Sansón se le da una serie de cosas que no debe de hacer, porque ese niño tiene que tener un cuidado prenatal. Hoy día se le llama el cuidado prenatal, pero ese cuidado prenatal también tiene que ver con lo espiritual. Y cuando Manoa, el papá de Sansón, se entera de la situación y el ángel se le aparece a Manoa, lo mismo que se le dijo a la mamá se le dice al papá. O sea, no es responsabilidad solo de mamá la crianza de los hijos, Yes. ni la crianza espiritual, es de mamá y papá. Y a los dos se le está diciendo, así como tú tienes un cuidado físico por ellos, también tienes que tener un cuidado espiritual. Nunca me voy a olvidar de mi esposa cuando nos enteramos que íbamos a tener un hijo. Yo, ese primer día, yo gasté un montón de dinero en ropa, en Marshall, nunca me voy a olvidar, un montón de dinero en ropa y toda la compré de nene, ropita de nene, porque ya Dios me había dado una palabra, que eso en otro momento pudiéramos hablar de ese testimonio, de que yo iba a tener un hijo varón, Así que toda la ropa que yo compré fue de varón. Y le dije a mi esposa, de ahora en adelante, todavía ese nene no se había desarrollado por completo. Llevaba como 2 meses, 3 meses de embarazo. Y yo le dije, de ahora en adelante vamos a leerle historias bíblicas. Y comenzamos a leer historias bíblicas. Y antes de acostarnos, mi esposa le cantaba una canción de un gran amigo, José Javier Colón. Él cantaba una canción que decía, soy soldado otra vez en el ejército de Dios. Mi esperanza fiel es la palabra de Dios. Y mi esposa siempre cantaba esa canción todas las noches. Y cuando el niño siguió creciendo, se seguía cantando la canción. Y cuando ella sentía que el nene estaba muy alterado en la barriga, ella le cantaba la canción. Cuando ese niño nace, ese niño no se dormía a no ser que escuchara esa canción. O sea, el cuidado espiritual y prenatal es importante. A mi hijo yo le leo la Biblia como le estoy diciendo a ustedes, desde que está en el vientre. Ahora que nació, ya tiene 10 años, pero cuando nació, comenzamos a implementar lo que era el culto familiar. Nosotros todos los días nos reunimos y hacemos un cultito familiar. Puede ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, no importa la cantidad, pero es importante que tú te reúnas en familia. Amén. En familia y tengas un culto familiar, que se pueda discutir un texto bíblico, que puedan orar juntos, que puedan cantar. El culto familiar salva vidas. Y tristemente lo hemos descuidado en las familias cristianas. Hemos dejado que la rapidez del mundo en el que vivimos se apodere de nuestras familias y hemos descuidado el culto familiar. Y es interesante que ahora tenemos más tecnología para poder reunirnos en familia y hacer cultos familiares o interceder por nuestros hijos y orar por nuestros hijos. Tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook Live, tenemos los chats de Messenger, etcétera. Pero ya no hacemos esto, no hacemos llamadas, no hacemos conferencias, no nos reunimos para orar. Yes. Y es bien importante que las familias hagan su culto familiar. Es bien importante tu papá y mamá que estás criando, que en algún momento del día, yo lo prefiero en la mañana, pero que en algún momento del día tú hagas un culto con tus hijos. Que tan siquiera busquen, mira, no tiene que ser de 1 hora, a veces estamos equivocados, 5, 10 minutos que tú tengas, cambia vida. Un texto bíblico que tú leas y discutas con tus hijos, cambia vida. Estoy completamente de acuerdo con usted, pastor. Hay padres que ya los hijos están grandes y probablemente puedan verbalizar ya lo que hice, lo hice mal, lo hecho está, y ya no hay más nada que hacer.
¿Qué podemos decirle a esos padres que cometieron errores como todos nosotros lo hemos cometido? ¿Hay esperanza? Sí, hay mucha esperanza en Cristo Jesús. Y no importa la edad que tenga tu hijo, es importante que tú lo lleves a los brazos de Cristo Jesús. En la semana de Dios salva a mis hijos, a veces hacemos una dinámica y es que les pedimos a los padres ese penúltimo día que traigan a sus hijos, a la iglesia. Y les mencionamos, no importa la edad que tengan, no importa si está cocopeladito, no importa las canas que tengan, no importa, trae a tu hijo y entrégalo a Cristo Jesús. Amén. Y algunos padres lo hacen, atreven y lo hacen y traen a sus hijos ya adultos y los traen. Y a esos padres que tal vez cometieron muchos errores en su crianza, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hay un dicho en Puerto Rico que dice, o sea, llévalo a Jesús, no importa la edad que tengan, no importa los errores que tú hayas cometido, porque Dios es experto en transformar lo torcido en algo derecho. Amén. Amén, amén. Y cuando tú has creído, se mueve la mano de Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas madres y muchos padres, y muchas veces mencionamos a las madres, y yo quiero resaltar esto de los padres, ¿verdad? Muchas veces aquel no murió y fue impactado por tantos tiros y no murió porque había una madre que oraba. Y yo siempre digo, espérate, pero también debió de haber visto un padre que oraba. O sea, tratamos de decir siempre que son las mamás que oran, pero yo quiero decirte, amado hermano que me escucha y amada hermana que me escucha, que hay muchos padres que pelean batallas que las mismas madres no pelean porque se han dado por vencidas. Hay algunas que han tirado la toalla y han dicho, no encuentro la salida, han pasado muchísimos años y estoy cansada, estoy agotada. ¿Qué podemos, pastor, decirle a esos padres que se están cansando, que están agotando, que están perdiendo la fuerza, que dice, mi hijo está perdido en las drogas, mi hija está perdida en la prostitución? O estaba escuchando recientemente a unas personas que entrevistamos, estuvimos hablando sobre la esquizofrenia. O sea, que pierden la mente, ya, obviamente dicen en el buen puertorriqueño, se volvió loca, ya no tiene la mente capaz de venir a los pies de Cristo. Wow. Es interesante que a veces hablamos mucho de las madres, pero la Biblia nos dice que hay padres que están orando e intercediendo por sus hijos. Mencioné un caso y en el libro de Job, en el capítulo 1, se habla de Job. Se habla de Job. Tú tienes a un Isaac que oraba e intercedía también por sus hijos. Tú tienes y que esperaba por sus hijos. Tú tienes a un Jacob que también estuvo pidiendo por sus hijos. A un Isaac. Tú tienes también en la palabra de Dios, hay diferentes historias. El tú interceder no es algo exclusivo de la mujer ni exclusivo del hombre. El tú interceder es algo de un padre que está dolido, que reconoce la situación de su hijo y acude a los brazos de Cristo. Amén. Interceder no es cambiar a Dios de parecer. Escúcheme bien. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Tu hijo pecó, merece la muerte. Interceder no es hacer cambiar de parecer a Dios. Interceder es aferrarnos a la sangre de Cristo Jesús. Yes. Y Romanos 6:23, la segunda parte dice que aunque la ley dice que la paga del pecado es muerte, aunque tu hijo merece la muerte, la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Eso es. Cuando tú intercedes, tú te aferras a la palabra de Dios, tú te aferras a la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, y aunque el enemigo de las almas quiera reclamar a tus hijos, hay una sangre derramada en el Calvario que dice, no, ese hijo no le pertenece, ese hijo es mío.
le Wow. pertenece a Cristo Jesús. Amén. Padre que me estás escuchando, es importante que tú entiendas esto. Y así como también es de importante que entiendas que si tú crees, tienes que dar pasos de fe. Yes. Y Mateo capítulo número 27 nos da el primer paso de fe. Dice, y el que creyere y fuere bautizado, perdón, ese será salvo. Es bien importante que si tú crees, tú des un paso de fe y te bautices, des testimonio de que Cristo muere en ti, de que hay un Dios en los cielos que transformó tu vida y puede transformar la vida de aquellos que te rodean. Ujú. Eso es importantísimo. La gente dice, yo creo, pero no dan pasos de fe. Y el primer paso de fe es testificación. Tienes que bautizarte, tienes que ser bautizado de agua y del Espíritu. Y a veces olvidamos eso. Yes. Yes. Y dentro de eso está también el modelaje a los hijos. A la medida que tu hijo te vea a ti dando ese paso de fe, dando ese testimonio, él también va a seguirte y lo va a hacer. Wow, vamos a leer algunos de los comentarios porque está el chat, ya está on fire, como yo digo. Dice que en Lamentación, dice, qué poderoso este tema, dice Debbie Cruz. Nereida puso que imploremos y está en Lamentaciones 2:19. Santo, eso es amén. Hay que estar en pie de lucha, en oración, en ayuno y en ruego. Vamos a ver qué más. Dice Debbie Cruz, pocos padres en este tiempo están dispuestos a luchar de esa manera, se cansan y enganchan los guantes. Para eso estamos aquí, Debbie, en esta noche, para dar esa palabra de que no se rindan y que sigan peleando, que hay esperanza en Cristo Jesús. Dice Rebeca, y esto me gustó, dice, no soy madre, pero como hermana, sobrina y tía, me da esperanza. Qué palabra, ¿verdad? Que esta persona, la hermana diga, papá. que está hablando que dice, no soy madre. Fíjate algo, cuando tú vas al libro de, ay Dios mío, Nehemías, en el capítulo número 4, en Nehemías 4 se nos dice que aunque muchos no eran padres, se unieron en familias y comenzaron a luchar por la vida de los hijos. O sea, es bien importante que si tú no eres madre, eres tía, o eres tío, o eres vecino, eres vecina, o eres primo, eres prima, o eres abuelo, o eres abuela. Y Dios llama a toda la familia a interceder. No es solamente a mamá y a papá, no es solamente al hermanito o la hermanita. Dios llama a toda la familia a que interceda para la salvación de nuestros muchachos. Amén, amén. Y si usted es vecino, y si usted es vecina, y usted ve que hay una persona que necesita oración, y usted está ahí, y Dios lo puso en su corazón, interceda usted también por este prójimo. Aleluya. Dice... vamos a ver, Nereida dice, levantemos el altar familiar. Estoy completamente de acuerdo. Volvamos al principio, volvamos a la senda antigua, volvamos a la fundación, al fundamento de lo que era la iglesia. Dice, qué hermoso es Dios, dice Debbie. Pastor, para terminar, ¿qué consejo usted le puede dar a esos padres que nos están escuchando, que pueden que estén perdiendo las fuerzas, la fe, aquellos padres que necesiten esa palabra y ese consejo pastoral, ese consejo sabio con relación a sus hijos? El libro de Hechos, en el capítulo número 2, en los versículos 42 en adelante, te dice que en un momento dado en la iglesia el Señor añadía a los que a los que habían de ser salvos. O sea, la salvación no proviene por lo que tú como padre o madre hagas, proviene por lo que Dios hace. Amén. O sea, a veces tú hablarle a tu hijo, en vez de hacerle un bien, le haces un mal. Porque tú hablas con tu corazón, pero no hablas con el corazón de Dios. Amén. Por lo tanto, tienes que dejar que sea Dios el que trabaje. Hechos capítulo 2, en el versículo 42, hay algo muy interesante que dice, y es que esa primera iglesia perseveraba incansablemente en la oración. Nosotros necesitamos
perseverar incansablemente en la oración, creyendo de que hay promesas. Jeremías capítulo 31, versículo 17 dice, esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y tus hijos volverán a casa. Dios quiere traer a tus hijos a casa, pero tú tienes que entender algo, madre y padre que me está escuchando. Es Dios el que los trae, no eres tú. Todo es al tiempo de Dios. Todo es a la forma de Dios. Todo es bajo el conocimiento de Dios. Si tú tratas de ayudar a Dios, va a ocurrir lo que sucedió con Abraham, que tratando de ayudar a Dios para que la promesa se cumpliera, ¿qué sucedió? En Puerto Rico decimos metió las patas. Cometió el error y buscó una mujer, otra mujer, y ahí se formó un revolú que tenemos hasta el día de hoy, donde dos naciones están luchando diciendo cuáles son la verdadera descendencia de Abraham. O sea, no actúes por impulso, deja que sea Dios el que trabaje. Amén. A las iglesias que me están escuchando, a los líderes de iglesia, es importante también hablarle a ellos. Yes. Porque los muchachos se están yendo de la iglesia, pero es porque lamentablemente como líderes, porque creemos que la testificación es de mamá y papá, pero no, también la testificación es de los líderes. Como líderes no estamos testificando ni dando el modelaje correcto. Nuestros muchachos creen en la doctrina, nuestros muchachos creen en la iglesia, nuestros muchachos creen en los diezmos, creen en las ofrendas, nuestros muchachos creen en la doctrina. Pero ¿por qué nuestros muchachos se van de la iglesia? ¿Por qué se van? Porque los queremos conectar a la iglesia, los queremos conectar a la organización, los queremos conectar a un formato y no los queremos conectar a Cristo. Y nosotros entonces, al no quererlos conectar a Cristo, damos un mal ejemplo, damos una mala testificación. Procura llevar a tus muchachos a Cristo Jesús. Amén. Procura tú como iglesia llevar a esos muchachos a Cristo Jesús. Porque si lo llevamos a Cristo Jesús, lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia. Lo demás es por añadidura. Pero queremos que la añadidura llegue primero antes de la conexión. Y necesitamos conectar a nuestros muchachos con Cristo Jesús. Amén. Completamente de acuerdo. Vamos a hacer una oración final. Si alguien tuviera que contactar al pastor O'Neill Román para que él exponga este tema tan valioso de Dios salva a mis hijos en su iglesia, vamos a poner los contactos de él en nuestra página y así puedan contactarlo a él. Queremos darle gracias a cada padre que se dio la tarea de estar ahí, sacó de su tiempo para escuchar esta valiosa información. Dice Rebeca en los comentarios, me encantan estos temas porque nos aumentan la fe. Qué bueno que se sientan así. Pastor, si usted se pone de acuerdo conmigo, vamos a interceder y orar por estos padres que se han conectado, padres y madres, y también por los que se han de conectar en el video más adelante. Así que oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de llevar este mensaje, Señor. Gracias porque has utilizado a tu siervo, mi Dios del cielo, con esta palabra tan importante, esta palabra de fe, esta palabra que levanta, esta palabra que nos reafirma, Dios, tu palabra, de que tú tienes el control de todas las cosas, de que tú tienes el control de nuestros hijos, de que tú tienes el control de nuestra casa, de que tú tienes el control de nuestra nación entera, Padre amado, y que a ti te importan nuestros asuntos, Padre amado. Señor, en esta hora yo te pongo a cada uno de estos padres en tus manos y aún más te pongo a cada uno, Señor, de sus hijos en tus manos, Padre amado. Dale las herramientas, Señor, necesarias para que ellos puedan pelear esta batalla, Dios, y que ellos puedan salir victoriosos en tu nombre, mi Dios del cielo. Dale la fortaleza, dale la sabiduría, guíalos, Señor. Padre amado, Espíritu Santo de Dios, si fuese necesario que tú les reveles, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor, sobre la vida de sus hijos y sobre la vida de su casa? Mi Dios del cielo,
Hazlo, Padre amado, conforme a tu voluntad, revélatele a cada uno de ellos, mi Dios del cielo. Yo te pido que cada uno de ellos busque tu rostro de día y de noche, Padre amado, sin cansarse, Padre amado. Señor, yo te pido que tú pongas en su corazón el anhelo de tener ese altar familiar, mi Dios del cielo, de retomar, Señor, esa autoridad que tú has puesto sobre nosotros, sobre tu iglesia, mi Dios del cielo. Y que podamos reconocer, Señor, que hay victoria en tu nombre y en tu Hijo, Padre amado. Señor, a ti clamamos, intercedemos en esta hora, Señor, por la humanidad entera, por la juventud, por los niños, Señor, que tan atacados están siendo, Padre amado. Señor, yo te pido, Padre amado, que todos nosotros nos unamos como pueblo, Señor, que todas las iglesias sean una iglesia en Cristo Jesús, un solo sentir, una sola palabra, Padre amado, un solo espíritu, Señor, que el que nos guía a toda verdad a través de tu palabra, Señor. A tus pies, Señor, hay respuesta. A tus pies hay médico y hay medicina, mi Dios del cielo, para toda esa alma herida, Señor. Tú estás dispuesto a restaurar la familia, Padre amado, y nosotros te creemos a ti, Señor, de que tú has de levantar a una juventud, Señor, que proclamará tu santo y bendito nombre, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, de antemano, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás y por lo que tú seguirás haciendo, Dios, porque no dejaremos de creer en ti, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre amado, y quien está con nosotros como poderoso gigante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Dios. Yo dejo todas estas personas en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, pastor, dice Manuel Rivera. Saludos, que Dios los continúe bendiciendo y usando para su gloria y para su honra. Gracias, pastor. Ha sido un refrigerio, de verdad. De verdad que nos gozamos y vamos a tenerlo más adelante para que exponga uno de esos temas maravillosos que usted dio. Me encanta el que dice, el que me dijo de cómo Dios oye las oraciones. Y me llama mucho esa atención porque muchas veces oramos, pero no creemos que Dios escucha nuestras oraciones. Oro porque es mi deber orar. Oro porque la Biblia me dice que oro. Pero realmente estoy creyendo de que Dios escucha mis oraciones. Así es. Y es bien importante que yo crea que Dios escucha mis oraciones. Es bien importante que yo crea que desde antes de yo clamar, ya Dios escuchó y está haciendo algo. Para aquellos que quieren seguirnos, mencioné ahorita que me pueden seguir a través de Facebook como Pastor O'Neil Ministries. Lo mismo me van a conseguir en LinkedIn, Instagram, Twitter. En YouTube también me pueden conseguir como Pastor O'Neil Ministries. Tengo una aplicación, Pastor O'Neil Radio. Usted puede descargar la aplicación. Ahí va a encontrar música cristiana 24/7, sin anuncios, solo música cristiana. Y ahí mismito te va a poder conectar con mi página de internet, pastoronil.com. Allí también están los contactos, mis números de teléfono, etcétera. Y nos podemos contactar. Aún en la página de Facebook está mi número de teléfono, y si no, me escribe por inbox y estaremos en comunicación. Soy muy abierto, contesto casi siempre los mensajes. Si no lo contesté rápido es porque estoy haciendo algo, pero por lo general los contesto sumamente rápido. Así que le invitamos a que pueda usted unirse a nosotros, unirse a nuestro ministerio de Dios Salva a Mis Hijos. Gracias, pastor, una vez más, y Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches.